¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios, una producción de el canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Este día retomamos un tema muy importante para analizar sobre el Poder Legislativo. Recuerden que el objetivo de este programa es acercar al público de una forma sencilla a los aspectos más relevantes de la vida parlamentaria, contribuir a que la audiencia conozca cómo funciona nuestro Congreso, pues más allá del ruido que suele ocasionar el debate político cotidiano, la coyuntura, el debate que a veces nos hace distraernos de los asuntos más relevantes. El día de hoy platicaremos sobre la separación, la división de poderes en nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Bien, este día vamos a platicar sobre la separación de poderes. Cuando hablamos de la separación de poderes, pues nos viene a la mente, por ejemplo, resoluciones como la que recientemente emitió la Suprema Corte de Justicia, que invalida el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como ustedes habrán escuchado en estos últimos días, hubo un gran debate sobre el papel que debe de tener la Guardia Nacional y cómo debe ser administrada. Esto se da a partir de una serie de reformas a disposiciones legales, como la ley de la organización, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, etc. Y una vez que estas reformas fueron publicadas en septiembre de 2022, distintos grupos parlamentarios, distintos actores políticos presentaron una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, después de discutir a profundidad el asunto, invalidó el traslado a la Secretaría de la Defensa Nacional de las facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, al considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación debe ser civil y no militar. Con esto, lo que nos plantea la Suprema Corte de Justicia es que ya no será válido esto que se legisló, que es que el titular de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa, puede proponer el nombramiento del comandante de la Guardia Nacional y ello al considerar que esa facultad vulneraba la regla de adscripción a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública. De tal forma que ahora lo que sucederá es que la Guardia Nacional quedará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, este es un ejemplo justamente de lo que resulta en un régimen de separación de poderes, en un régimen presidencial en donde existe equilibrio de poderes. También se invalidó, por cierto, el régimen diferenciado del personal de la Guardia Nacional que provenía de la Policía Militar con aquellos que digamos, tenían carácter civil, porque a estos seguirían siendo considerados miembros activos del Ejército y Fuerza Aérea, y entonces quedarían sujetos al fuero militar para determinados delitos. Esto también queda invalidado, y lo que permite ahora es que se declara que el artículo 13 constitucional está vulnerado porque expande la jurisdicción militar a servidores públicos que, de acuerdo con la Constitución, deben de ser civiles, es decir, la Guardia Nacional debe de ser civil. Lo que sí se validó es el régimen de reasignación del personal de la Guardia Nacional proveniente de la Policía Naval, es decir, así como el régimen de la estructura orgánica, servicio de carrera y profesionalización del personal de la Guardia Nacional y el subsistema de colaboración entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada para el desempeño de las funciones de seguridad pública. Los efectos de la resolución van a ser determinados durante la próxima sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y esto es la acción de inconstitucional que fue promovida, la 137 de 2022, promovida por senadores y senadores de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Bien,
Este es un régimen de separación de poderes y esto está previsto en la Constitución. Recordemos que la Constitución establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de las competencias de estos. Y justamente cuando hablamos de separación de poderes en un régimen presidencial, pues justamente tenemos que hablar de las facultades de los distintos poderes. Y para este tema es que en Radio Congreso nos propusimos buscar a quien mejor sabía, yo diría, a quien mejor sabe en este país. Perdónenme el exceso quizá que considerarán algunos, pero creo que esto es muy cierto. Y miren, si yo les dijera que solo hay una persona en este país que ha ocupado cargos tan relevantes en la más alta esfera de los tres poderes, es la senadora Olga Sánchez Cordero, quien es una mujer emblemática para la política mexicana, que ha ocupado distintos cargos, insisto, en los tres poderes de la Unión. Pero quiero decirles, fue ministra de la Corte, pero no solo fue ministra de la Corte. Es decir, si nosotros pensamos en la historia mexicana de la Corte, pues en 200 años únicamente 14 mujeres han sido ministras de la Corte. Y realmente en esta transformación profunda que tuvo la Corte en el año de 1994, que entró en vigor en 1995, pues la ministra Olga Sánchez Cordero fue la única mujer designada para ocupar este cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, afortunadamente, ya tenemos 4 mujeres más en la Suprema Corte en el Pleno, pero esperemos que esto ya no sea una realidad, para que sea una realidad ya común para todos. Y lo más importante que les decía yo, en el Ejecutivo, en la Secretaría de Gobernación, cuando hablamos de la Secretaría de Gobernación, de más de 200 años de historia política del país, pues ni más ni menos que la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación fue la ministra Olga Sánchez Cordero. Y ahora hablamos también de la presidencia del Senado, a donde también le preguntaremos. Bienvenida, senadora, a este espacio en Apuntes Parlamentarios de Radio Congreso. Me da muchísimo gusto, Kenbirk, estar contigo, estar con tu auditorio y pues sí, dar algunos puntos de vista sobre lo que acabas tú de relatar. Efectivamente, estuve como ministra de la Suprema Corte 21 años. Se dicen fáciles, pero 21 años de estar construyendo resoluciones y estar haciendo el control de la regularidad constitucional a través de las sentencias y de todos los actos de autoridad y de todas las leyes que expedía el Congreso, tanto de la Unión como los diversos congresos de las entidades federativas, a través de acciones de inconstitucionalidad, también en temas de competencia, como tú acabas de señalar, las controversias constitucionales en donde se plantea realmente una definición por parte de la Suprema Corte del sistema competencial en nuestro país. Es decir, qué le toca a quién, al municipio, al Estado, a los poderes judiciales locales, a los poderes legislativos, a los congresos. Es un tema muy interesante hablar sobre este tipo de controversias, definiendo competencias. Claro, porque todavía hay quienes pareciera como que damos por sentada la separación de poderes, pero resoluciones como la de la Suprema Corte de Justicia respecto a la adscripción de la Guardia Nacional nos recuerda la importancia de tener estos controles constitucionales. Usted fue una jueza constitucional, no se trata aquí de buscar un posicionamiento respecto de ese tema, sino más bien de recordarnos por qué es tan importante la separación de poderes, sobre todo para nuestro público, decirle por qué le es importante para mí como ciudadano que contemos con esta estructura de poder. Mira, porque es un sistema de pesos y contrapesos. Eso es realmente lo fundamental. A través de las competencias se definen precisamente las atribuciones y las facultades de los poderes públicos, de los tres
órdenes de gobierno, que yo no quiero nunca referirme a 3 niveles de gobierno porque pareciera que el nivel de la federación es superior que el nivel de los estados y luego el nivel de los municipios en un tercer plano. No. 3 órdenes de gobierno. 3 órdenes de gobierno con sus propias competencias definidas por el Pacto Federal. ¿Y cuál es el Pacto Federal? Nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la que va a definir el sistema competencial en nuestro país, la que define este pacto político, pero también organizacional del Estado mexicano. Este pacto político, como es la Constitución, que reconoce, ya no otorga los derechos humanos ni las garantías, sino reconoce los derechos humanos y las garantías para su protección. Entonces, toda esta organización del Estado, todos estos órdenes de gobierno, pues están contemplados en la Constitución a través de un sistema perfectamente establecido de competencias y de órdenes de gobierno. Yo recuerdo, mi querido Kenbirk, cuando yo estaba como ministra de la Suprema Corte, se crearon varios órdenes constitucionales. Fíjate que cuando yo llegué, y esto podría resultar interesante para tu auditorio. Cuando yo llegué a la Corte, efectivamente, con la reforma que entró en vigor en 95, de diciembre del 94, llegamos con dos órdenes jurídicos, el federal y el de las entidades federativas y el de los estados, claro. el estatal. Y cuando yo salgo de la Corte, doctrinalmente la Corte había creado 5 órdenes jurídicos. Además de estos 2, creó 3 más. ¿Cuáles son esos órdenes jurídicos que creó la Corte a través de su doctrina jurisprudencial? Pues mira, se creó el orden jurídico municipal. Claro. Y se le dio realmente esta autonomía al municipio. Se interpretó la reforma de 1999, en el que se le otorgaron nuevas atribuciones a los municipios, ya como un ente de gobierno propio, como un gobierno municipal. Y con una serie de atribuciones interesantísimas, entre otras, por ejemplo, la seguridad pública. Entonces, la Corte fue interpretando esta reforma al 115 constitucional de acuerdo con el marco jurídico de la reforma del 99, que es interesantísima. Entonces, creó el orden jurídico municipal. ¿Qué otro orden jurídico creó la Suprema Corte jurisprudencialmente? Creó un orden jurídico nacional. Y me van a decir, ¿que no es lo mismo que federal? No, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que acabamos de aprobar la semana pasada, ¿sí? Bueno, está en el contexto de un orden jurídico nacional. Claro. Y también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también el Instituto Nacional Electoral, que no es federal, claro. Tampoco es local, tampoco es municipal. Es un orden jurídico diferenciado. Claro. Y luego también el orden jurídico constitucional, que tampoco en la doctrina se establecía como un orden jurídico diferenciado. Y este orden jurídico constitucional, pues está compuesto y ahora tenemos una serie de leyes generales que están ya, que son reglamentarias de la Constitución. Y estas leyes generales distribuyen competencia y establecen los mínimos en cada una de las materias. Y te pongo un ejemplo. Ley de Desarrollo Urbano, Ley General, o Ley General de Salud, o Ley General de Educación, ¿no? ¿Qué hacen estas leyes generales? Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Claro. Ley General para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia. ¿Qué establecen? Distribuyen competencias y establecen los mínimos normativos para que se desarrollen en las diversas entidades federativas. Entonces,
Este orden jurídico no es federal tampoco es local, tampoco es municipal. ¿Qué es? Es un orden jurídico constitucional. Claro, y lo único que no pueden hacer es no contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, justamente. Exactamente, porque estamos dentro del Pacto Federal. Estamos dentro de una constitución política que a mucha gente se le olvida. Claro, es la norma suprema, sí, jurídicamente es la norma suprema, pero también es un pacto político. Claro. Y eso a veces se nos olvida, que es un pacto político, porque es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Claro, y cuando hablamos justamente de separación de poderes, a veces pareciera como que el público piensa que los poderes de la Unión tienen que estar peleados. Es decir, exactamente, tienen que estar... Y contrapuestos. Exacto, unos contra otros, y a veces... Cuando hay cierta cobertura de los medios que solo resaltan las diferencias, pues obviamente la gente se queda con la idea de que, sí, estos siempre se están peleando, estas senadoras y senadores siempre están peleando, cuando realmente vemos que la mayoría de los asuntos que se aprueban salen o por consenso o por amplias mayorías. ¿Cómo ha sido esto? Porque... creo yo que para que haya una buena relación entre poderes tiene que haber diálogo. Usted ha sido ministra, secretaria de Gobernación, enlace con los poderes del Ejecutivo y ha sido presidenta del Senado también. ¿Hay diálogo entre los poderes? Tiene que haber diálogo, tiene que haber colaboración y tiene que haber un entendimiento y una cooperación entre todos los poderes y entre los órdenes de gobierno. ¿Por qué? Porque es el Estado mismo, es el Estado mexicano, es él que y la Constitución es la que nos establece qué le toca a cada quien en este sistema de pesos y contrapesos. Entonces, es bien importante que la gente sepa y esté consciente de que no es necesariamente un enfrentamiento permanente entre los poderes. Al contrario, tiene que ser un ejercicio de coordinación y un ejercicio de colaboración y de diálogo permanente. Y tú acabas de señalar algo bien interesante, ¿eh? Dijiste, casi todas las reformas a las leyes o las nuevas leyes están y son resueltas y son expedidas por amplias mayorías o incluso por unanimidad. Ahorita recuerdo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue unánime aquí en el Senado. No hubo un solo voto, ni siquiera en abstención. Pero lo que pasa es que eso no es noticia. Es decir, a veces los medios les encanta... polarizar. Exacto, contribuir a decir, es que eso no da nota, eso no es noticioso. Es noticioso una toma de tribuna, es noticioso gritos y sombrerazos, pero el consenso no es noticioso y por eso nuestra labor es tratar de acercar a la ciudadanía lo que sucede en la vida parlamentaria y que a veces esto no se observa, ¿no? Mira, si me permites, por ejemplo, este es un buen ejemplo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un buen ejemplo de coordinación y de colaboración entre los tres poderes. Claro. Porque fíjate, estuvo presente la CONATRIB. La CONATRIB fue un acompañamiento permanente y fundamental en la elaboración del Código Nacional. ¿Qué es la CONATRIB? Me preguntarán unos. Bueno, pues es precisamente el órgano que aglutina a todos los tribunales superiores de justicia de todas las entidades federativas. Es la CONATRIB. Ahora el presidente es el presidente del Tribunal de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra. Pero se van rotando las presidencias. Entonces, está integrado por los tribunales y están representados los tribunales a través de sus presidentes y presidentas en la CONATRIB. Entonces, fue una gran colaboración. ¿Por qué? Porque ellos fueron también quienes nos acompañaron. Imagínate sus experiencias, cómo no darles un lugar privilegiado en el diálogo para la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles si son al final del día los operadores jurídicos de este Código Nacional. Y estuvo presente el Poder Ejecutivo también, no se diga los senadores y
en los diputados, que también los diputados se hizo una especie de conferencia, no jurídica, pero es una conferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se tuvo este diálogo entre las dos cámaras para avanzar en este código. Y fíjate, estuvo presente también pues la sociedad civil, las barras de abogados, estuvo presente el Ejecutivo, estuvo presente la Procuraduría del Consumidor, por ejemplo, en las acciones colectivas, estuvieron las asociaciones de banqueros, estuvo los colegios de notarios, de colegios de corredores, los colegios de evaluadores. O sea, fue realmente tan incluyente, tan inclusivo, y se elaboró 1,190 artículos a través de, bueno, de todas las opiniones y además de los consensos, y se realizó y se construyó este código un año. Claro. Es un producto legislativo de verdad que puede ser un legado de esta legislatura. Yo lo equiparo, ¿sí?, mi querido Ken Birk, como el Código de Comercio del finales del siglo XIX o el Código Civil de 1928 del siglo XX. Sí. Así es de relevante. Sí. Así es este código. Y trae, bueno, instituciones novedosísimas, juicios electrónicos, desahogo de pruebas a distancia, la tecnología está allí inmersa para poder avanzar. Entonces, creo yo que es colaboración entre poderes, es coordinación entre poderes y es obviamente, a veces hay ciertas diferencias entre los poderes y entre los órdenes de gobierno. Por eso hay controversias constitucionales. Claro. Por eso hay controversias constitucionales. Pero mira... Y hay procedimientos para resolverlos. Y hay procedimientos, como la controversia constitucional, hay procedimientos. Creo que el INAI está interponiendo una controversia constitucional, entre otras cosas, sí, ¿verdad? Pero, pues, se avanza. Claro. Se avanza en la construcción de un México en beneficio del pueblo, como dice nuestro presidente, en beneficio de todas y de todos. Y cuando hay cooperación entre los actores, entre los distintos actores de la sociedad, no solo los actores políticos, que es muy importante, obviamente, como ya decíamos, que haya diálogo entre los poderes públicos, entre los titulares de los poderes, por supuesto, pero cuando hay amplia colaboración con la sociedad, realmente el proceso termina siendo un proceso muy legitimador, ¿no? Es decir, del resultado, porque puede haber un muy buen producto legislativo que se apruebe, pero a veces cuando ese buen producto legislativo se aprueba rápidamente, sin demasiada consulta, sin debate, pues aunque sea un buen producto, suele haber resistencias, o incluso las entidades dicen, oigan, no nos tomaron en cuenta. Yo coincido con ustedes, pero al menos me hubieran tomado en cuenta. Y un procedimiento como el que ustedes utilizaron para aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como el que nos relata, con más de 1,000 artículos en 10 distintos libros, exacto, pues bueno, pues no se hace de la noche a la mañana, requiere de un gran trabajo, de mucho, de arrastrar el lápiz, de borrarle y volverle a escribir, y eso creo que nos deja como lección de que sí hay cooperación, sí hay colaboración entre los poderes, más allá del ruido sobre la polarización, porque la polarización no se da en todos los aspectos de la vida pública, sino en algunos particulares. ¿Y con todas las fracciones parlamentarias? La verdad, esto fue producto también de un consenso de todas las fracciones parlamentarias. Se construyó, como te insisto, en un año de construcción. Me dices un año, pues es un tiempo muy largo, pero pues es un tiempo razonable para 1,190 artículos. Claro. Oiga, senadora, y ya que estamos así en confianza, yo quería preguntarle, ¿qué es más difícil? Ser secretaria de Gobernación, presidenta del Senado, ministra de la Suprema Corte de Justicia, porque las tres tienen muy amplios retos, ¿no? Son unos retos enormes. Ahora, ¿dónde me sentía yo más como pez en el agua? Sin duda alguna en la Suprema Corte de Justicia. Será porque yo estuve casi los 21 años. Claro. Fui designada por el Senado de la República para estar 21 años por la... escalonamiento en los retiros de cada uno de los ministros cuando se formó la novena época aquí en el Senado. Estas
pues este escalonamiento para ir retirándonos. Yo fui la última que me retiré de esta novena época junto con Juan Silva Mesa, sí, y iba a ser también Jesús Gudiño quien se iba a retirar, pero lamentablemente falleció en el transcurso de estos años. Pero bueno, después ya se inició también la 10ª época, pero sí quiero decirte algo, estos 21 años yo me sentí de verdad muy satisfecha, muy gratificada con el avance en materia de protección de derechos y de interpretación constitucional sobre los derechos que hizo la Corte, sin duda alguna. Creo que avanzamos enormidades, pasos agigantados y sobre todo después de la reforma que el Poder Constituyente, el Poder Revisor de la Constitución realizó en el 2011, que fue la gran revolución en materia de derechos humanos. Entonces fue ahí también un parteaguas para la Suprema Corte porque empezamos a interpretar todo a través de la regularidad constitucional del artículo 1, y entonces ahí sí también se incluyó en un bloque de constitucionalidad tratados internacionales, obviamente la Constitución, convenciones internacionales, como un bloque de constitucionalidad. Claro, y además es un tribunal altamente especializado, es decir, son debates con amplia investigación previa a la resolución de cualquier asunto, y mientras que en una asamblea parlamentaria va en la coyuntura del día a día, ¿no? Es decir, y aquí sí te quiero decir, también me siento muy contenta en el Senado, también tengo una gran realización personal en el sentido de que puedo seguir escribiendo leyes que ya tenía yo concebidas cuando yo era ministra de la Corte. Dije, aquí hay que hacer esta reforma, aquí hay que promulgar esta ley, aquí hay que expedir esta otra, en fin, todo lo que se te ocurra, pues yo ya lo traía. Por ejemplo, esta reforma constitucional, porque fíjate, cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación, de las 19 reformas constitucionales de este sexenio, 18 fueron cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación. Claro. Entre otras, una bien importante que me gustaría, si tenemos tiempo, comentar con tu auditorio, que es la reforma al artículo 30 constitucional. Esta reforma al artículo 30 constitucional, que fue aprobada, por cierto, por unanimidad del Congreso Federal y por unanimidad de las diversas congresos de los estados, significa que México ya es una nación transterritorial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres también nacidos en el extranjero, son mexicanos porque la nacionalidad se los otorgó la Constitución. Y de un día a otro, querido auditorio, les dimos la nacionalidad mexicana a 12 millones de mexicanos 12 más. millones. Ese fue el impacto legislativo de una reforma. Excel, es un dato impresionante, no tenía yo ese dato. Es decir, cuando a veces pensamos que lo que se está legislando no impacta en la vida de las personas, no impacta. Es decir, no, esos son asuntos de los políticos que están ahí discutiendo, etcétera. No. Los asuntos que se legislan en el Congreso tienen un impacto, y yo les diría, casi inmediato en la vida de las personas. Hay impactos negativos inclusive, pero hay muchos impactos positivos en beneficio de la gente, y sobre todo, mi queridísimo Ken Birk, son impactos a los destinatarios de la norma, es decir, a los universos a los cuales va dirigida la norma. ¿A qué universo iba dirigida esta reforma constitucional? A los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos también nacidos en el extranjero. Entonces, ¿cuál era su universo? Estos mexicanos en el extranjero, ¿no? Y así sucesivamente. Los destinatarios de las normas cambian porque son universos a los cuales van dirigidos las normas. Y obviamente sería muy interesante que el Senado de la República realizara un ejercicio de impactos legislativos. Claro. De las normas que se expiden. Claro, porque eso sucede a veces, que una vez que se aprueban las leyes, hay un largo trámite. Por ejemplo, ahorita que retomamos recuperamos esta historia de la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a veces las legislaturas, los parlamentos del mundo aprueban ciertas disposiciones, pero no existe el suficiente seguimiento para su aplicación.
En este caso, querido auditorio, queremos decirle que la senadora Olga Sánchez Cordero es además presidenta de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Platíquenos un poco, desde la Comisión de Justicia, ¿qué es lo que hacen en la comisión? Porque pareciera como que todo es legislar, todo es hacer leyes, y hay mucho más que eso. No, bueno, hay muchísimas cuestiones que tiene a su cargo la comisión. Por ejemplo, la evaluación de todos los candidatos a magistrados locales y regionales, federales, regionales, electorales. Que está pendiente. Que está pendiente de su aprobación. De su aprobación. Los magistrados de los tribunales agrarios, por ejemplo, o de los tribunales administrativos, del Tribunal Federal Administrativo. O sea, sí hay una serie de trabajo adicional a la elaboración de las normas, pero básicamente las normas que están referidas a nuestra comisión son normas que impactan en los códigos penales, en los códigos de procedimientos, en fin, en las estructuras de los poderes judiciales. Claro. ¿No? Y, a ver, ya que tenemos esta experiencia de conducción de asambleas, es que es un privilegio platicar con la senadora Olga Sánchez, y entonces vamos a aprovechar para que nos platique. A veces cuando vemos lo que sucede en el pleno del Senado, pues vemos también mucho histrionismo, mucho ruido, grandes debates, oradoras y oradores parlamentarios. Sin embargo, vemos una dinámica distinta cuando se reúnen en comisiones. Esto es así, es decir, hay mucha más colaboración cuando se trabaja en comisiones, o se reproduce esto que a veces vemos en la televisión del histrionismo de los plenos. Bueno, puede haber de repente una sesión de comisiones medio histriónica, pero no, en realidad los trabajos de las comisiones son de trabajo, de arrastrar el lápiz, ¿no? Y de ponerse de acuerdo para que el producto legislativo sea mejor, se mejore o esté muy bien hecho. Pero desde luego a mí me gusta mucho, y lo quiero decir aquí públicamente, cómo hay algunos senadores y senadoras que son verdaderos parlamentarios y que sus discursos son dignos de escucharse, no las descalificaciones, no los pleitos, no. Me estoy refiriendo a los grandes oradores parlamentarios, a los que tienen ya este ejercicio del parlamento y lo tienen como una experiencia de vida muy importante. Claro. A veces no se reconoce la trayectoria de las y los legisladores, y también no se entiende que pues también están defendiendo una posición política. Es decir, los resultados, la legislación es el resultado, es un resultado político. Desde luego. ¿No? Desde luego. Parecería como que se piensa que no, son productos totalmente ajenos a la política. Apolíticos, no. Todos, incluyendo los más técnicos, como pudiera ser el Código Nacional de Procedimientos Penales o de Procedimientos Civiles y Familiares, incluyendo estos productos legislativos, tienen una carga política, por supuesto. Tienen una carga política, aunque tienen una carga más técnica. Claro. Obviamente, por razones obvias, porque están dirigidos a los justiciables, a los operadores jurídicos, a los tribunales, en fin. Pero de todas maneras, o sea, es político. ¿Por qué político? Porque intervinieron, digamos, los poderes públicos del Estado mexicano, los poderes judiciales, que son poderes públicos del Estado mexicano. Claro, cuando tenemos un Senado o un Congreso en general con perfiles cada vez más profesionales, en el caso de personas con una trayectoria ya más consolidada, como es el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero, pues bueno, obviamente nos da ciertas garantías de que pues lo que se está dictaminando en la Comisión de Justicia, pues la propia senadora puede decir, miren, pues esta es mi opinión, y no es una opinión de aficionado, no es una opinión, es decir, es una opinión de alguien que ya estuvo 20 años en la función jurisprudencia. Exacto. Bueno, 25, porque también estuve en el Tribunal Superior de Justicia 4 años. Claro. Entonces, realmente en el sector justicia, en los poderes judiciales, tanto local como federal,
25 años. Eso es lo que hacen. La verdad es que los parlamentos más consolidados le otorgan un lugar especial, le llaman la regla del seniority, es decir, a quienes ya tienen mayor trayectoria, pues porque justamente en los trabajos de la conducción de las tareas parlamentarias en general, pues se le da un lugar preeminente a las personas que tienen esta trayectoria. Ahora, le quería preguntar, senadora, a pesar de de todo este nuevo régimen político que tenemos y de la forma de organizarse al interior del Congreso y particularmente del Senado, todavía tenemos como retos pendientes para consolidar a la institución. ¿Cuáles cree que tengan que ser algunos de los principales retos? Por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en el tema de paridad de género. Ese es uno de los mejores avances, yo creo que más positivos. De lo más positivo que hay. De lo más positivos que hay, porque te voy a decir que hay, la representación de las mujeres en un 50% y la representación de los hombres en otro 50%. Yo creo que así es la realidad biológica, la realidad social, ¿no? Estamos de verdad, pues con una población que estaba subrepresentada, que era la de las mujeres, una población subrepresentada en las cámaras y también de ciertas minorías como las comunidades indígenas o la comunidad LGTB o en fin. Entonces creo yo que es muy importante, y jóvenes también, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también es muy importante ser inclusivos, pero bueno, la paridad es algo que todo mundo en el extranjero me pregunta, incluyendo Europa, ¿cómo le han hecho para tener paridad, claro, en sus congresos? Cuando fui allá a Japón, que me hizo favor el presidente de enviarme como su representante a la entronización del emperador. Bueno, ahí no hay más que, pues yo creo que 3% o 4% sí. de parlamentarias, mujeres, ¿no? Sí. Entonces me decían, ¿cómo le hicieron para llegar a un congreso paritario? Claro. Y yo les dije, pues miren, son 3 métodos, 3 temas. 1, los movimientos feministas, en la calle, en los medios de comunicación, en las aulas, en todos lados. Movimientos feministas luchando por los derechos de todas las mujeres. Luego también tenemos las resoluciones de los poderes judiciales, que han sido de avanzada. Por eso yo decía, es que no podemos quitarle la interpretación al Tribunal Electoral, una interpretación progresiva, una interpretación sistemática, una interpretación armónica. Y entonces, si no tenemos esa interpretación, si nos vamos a la literalidad, nunca hubiéramos llegado, por ejemplo, a tener candidatas gobernadoras. Claro. Y ahora gobernadoras, tenemos 10 gobernadoras. Sí. En 3 años, 3 claro. años, 10 gobernadoras. Sí. Esto no hubiera sido posible sin la interpretación del tribunal electoral. Entonces, por eso yo estaba muy consciente de que no le deberíamos de quitar esta herramienta de interpretación, porque hemos avanzado mucho en los derechos. Decían, bueno, ¿qué tiene que ver la interpretación literal con los derechos de las mujeres? ¡Todo! Mucho, muchísimo. Supuesto. por supuesto. Y también de la comunidad LGTB, y también de las comunidades indígenas, y también de los jóvenes, y también de las personas con discapacidad. En fin, todo tiene que ver, realmente todo, con una inclusión, con una voz de representación a sectores de la población, a universos muy identificados. Claro, hoy tenemos un Congreso, un Parlamento mucho más especializado, pero también tenemos un Congreso, ambas cámaras del Congreso mucho más plurales, es decir, plurales no solo en términos de partidos políticos, porque antes se pensaba en la pluralidad solo en temas de ideología política, pero hoy tenemos justo distintas voces, es decir, voces que representan distintas cosas, distintos principios, distintos universos, luchas, distintas luchas. Distintas formas de ver el mundo. Exactamente. Así es. Entonces, sobre todo hay algo que yo siempre he tenido en mi mente, mi querido Ken Birk, que es el respeto a la otredad. Claro. El respeto al otro. Claro. El respeto al otro es lo que nos puede sacar adelante en una sociedad tan plural. El respeto a quien piensa distinto. Claro, y el mejor espacio para eso es el Parlamento. Es ¿no? el Parlamento. Es el Parlamento. El Parlamento es el espacio en donde
todos pueden y deben expresarse con libertad. Así es. Y deben de ser escuchadas todas las voces y servir también como válvula de escape para todas las demandas que tiene la sociedad. Es correcto. Senadora Olga Sánchez Cordero, ya estamos por terminar esta transmisión de Apuntes Parlamentarios de Radio Congreso. Hablábamos de los retos que tiene en general el Congreso mexicano, pero yo creo que tiene que ver con el país y las funciones que tiene este Congreso. Yo pensaba que, por ejemplo, hay quienes creen que el Senado y en la general las cámaras del Congreso no, al haber mayorías del partido en el gobierno, no ejerce su función de control parlamentario, pero yo creo que sí la ejerce. Es decir, no, claro que se ejerce. Lo que pasa es que a lo mejor no se observa, se le da más visibilidad a otras cosas, ¿verdad? No, pero sí hay, por supuesto que hay. Y yo te quiero decir que en la gran mayoría de las modificaciones legales o de las nuevas leyes que aprobamos, es por unanimidad o amplísimas mayorías, ¿eh? Claro. ¿Qué quiere decir? Que se comparte. Y ahora, tenemos la obligación siempre de tener en cuenta qué y quiénes son los beneficiarios de las normas que nosotros expedimos. Y siempre tener en mente a la población a la cual va dirigida, a los universos que van dirigidos, y que tenemos que ser lo suficientemente sensibles como para avanzar en los derechos de cada una de estas personas. Hay que hay que revitalizar y darle importancia para que la gente entienda lo relevante que es la separación de poderes, las instituciones, y que no todo lo que a veces vemos en redes sociales, lo que vemos en las redes o en el Facebook o en cualquier plataforma o en el internet es todo lo que sucede en el Congreso. Hay mucho más allá de lo que se ve superficialmente. Hay muchísimo. Hoy, por ejemplo, antes de entrar aquí a tu programa, estuvimos con hablando con un profesor de la Universidad de Rice allá en Texas, ¿verdad?, sobre el Tratado de Libre Comercio, la implementación del tratado, la necesidad que hay en Estados Unidos de tener trabajadores legales, regulares, migratorios, y que tengan las skills, las capacitaciones técnicas, porque tienen un déficit. Fíjate, después de la pandemia, ¿sabes qué déficit tenía Estados Unidos de Norteamérica de trabajadores? 11 millones. 11 millones. Ahorita se ha ido reduciendo la brecha, pero tenía 11 millones. Y México ya tiene mucho déficit de trabajadores. Claro. O sea, sobre todo agrícolas. Entonces tenemos que estar muy conscientes de las migraciones, de la regulación de las migraciones y de lo que es benéfico a un país, la migración. En un régimen de separación de poderes, pues bueno, lo que se busca es evitar que todo el poder esté concentrado en unas solas manos, que haya equilibrios, que haya frenos y contrapesos, y de esa forma se garantice la libertad de todas y todos nosotros. Senadora Olga Sánchez Cordero, ha sido un verdadero lujo para Apuntes Parlamentarios, una producción del Canal del Congreso para Radio Congreso, tenerla en cabina. Esperamos que sea la primera de muchas próximas ediciones. Ustedes me invitan y yo puestísima para venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y nos despedimos entonces de nuestro público. Recuerden que transmitimos en vivo los miércoles y nos pueden escuchar nuevamente los viernes a las 10 de la mañana. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Le agradecemos a la producción, Liliana Hernández, Lourdes Ruiz, operando Sergio Vargas, en la asistencia Karen Garduño. Muchísimas gracias, muy buenos días.